Eso sí, pero para comer donas, ahí sí. Ok. ¿Ya lo pusiste? Bien. Isaías capítulo 21, verso 1. Oráculo sobre el desierto del mar. Como huracán del Negev, desencadenado viene el desierto de la tierra espantosa. Me ha sido mostrada una dura visión. Saqueadores saqueando, asoladores asolando. Sube Elam, asedia medio. Yo hago cesar de todo gemido. Por eso mis riñones se han llenado de espasmo. Soy presa de dolores, como la parturienta. Y aturdido ya no oigo, espantado ya no veo. Pasmóse mi corazón, el terror me invadió, la hora del crepúsculo por mi deseada. Se torcó para mí en espanto. Estamos hablando de la alianza, esto ya lo habíamos tocado en la clase pasada, la alianza de Ciro, el rey Ciro en el año 538 con los persas, ¿ya? Y con los medos. Y esta alianza, que en última esa coalición iban a terminar derrocando al rey de Babilonia. ¿Ya? Entonces él está hablando como todo aquello que se le viene a Babilonia. Verso 5, han puesto la mesa, han tendido el mantel, se come, se bebe. Arriba príncipes a engrasar el escudo. Expresión que ya habíamos hablado de que era como si en la corte estuvieran celebrando un banquete y la toma iba a ser completamente por sorpresa. Entonces ellos no estaban preparados para ese combate. Así iba a ser como de fugaz y de rápido el ataque. Porque así me ha dicho el Señor: ve, pon atalaya que comunique lo que vea. Y si ve un tropel de caballos de 2 en 2, tiros de asnos, tiros de camellos. Carros de guerra de los medos y carros de guerra de los persas. Los unos los camellos y los otros los burros que servían para combatir. O sea, que eran dos bandadas. Ajá. Era una coalición de dos ejércitos, los medos y los persas, gobernados por este hombre llamado Ciro. Entonces aquí están las profecías y la visión es precisamente de esa coalición, de una manera muy figurativa. Y aquí que llegan tropeles de gente, tiros de caballos, y comenzaron a hablar diciendo: cayó Babilonia, ha caído, y todas las estatuas de sus dioses yacen por tierra destrozadas. Oh mi pueblo trillado e hijo mío de la era, lo que he oído de parte del Dios de los ejércitos, del Dios de Israel, yo te lo he hecho saber. Estamos viendo como en la visión, es como si el profeta Isaías estuviera en una atalaya, es decir, una torre vigía, para visualizar como todo lo que es el combate, y él está viendo todo cómo se desata y le está contando a la nación de Israel que en esos momentos está cautiva en Babilonia. Entonces es como alguien que le está avisando como el infortunio que va a pasar a Babilonia, pero que en última instancia va a terminar siendo la liberación de Israel. Y ahora sí, yo creo que terminamos acá. Verso 11, capítulo 21, verso 11. Oráculo sobre Edom. Dame voces de Seir, centinela. ¿Qué hora es la de la noche? Centinela. ¿Qué hora es la de la noche? El centinela dice: viene la mañana y también la noche. Preguntad si queréis volver a venir. Esta expresión se refiere sobre todo a ya cambiamos de Babilonia y nos vamos a la parte de Arabia, ¿cierto? Edom, recuerden ustedes que hemos hablado mucho de los edomitas, que son algo así como los primos de los israelitas. Edom es la descendencia ¿de quién? Lot. De Lot por una parte, y por otra parte también ¿de quién? ¿Quiénes también terminaron en la tierra de Edom? Lot, sí, Esaú. Entonces por un lado tenemos los de Lot, que son primos igual de los israelitas, son semitas, y por el otro lado tenemos a otra facción semita, que son los de Esaú. Si hay donas para quienes llegan tarde, ¿no? No sé, Pablo. Ok. Oráculo sobre Arabia. Pasad la noche en el bosque, en la estepa, caravanas de Herán. Al encuentro de los sedientes traed agua, habitantes de la tierra de Tema. Con su pan id al encuentro de los fugitivos, porque van huyendo de la espada desenvainada, ante los tensos arcos y ante la violencia de la batalla, porque así me ha dicho el Señor:
Dentro de un año, como un año de jornalero, se acabará toda la gloria de Cedar, y el resto de número de arcos de valientes hijos de Cedar será reducido porque el Señor de Israel ha hablado. Está refiriéndose, esto es una profecía, un oráculo yuxtapuesto a este de Babilonia. Le está hablando a Dios, es la palabra de Dios. El oráculo es una manera en la que Dios, en este sentido, oráculo significa una profecía, pero que está hablando del infortunio de una nación, como del juicio de una nación. Oráculo puede ser en dos sentidos. Cuando leamos en la palabra, oráculo puede ser una pregunta que el pueblo le hace al profeta y que el profeta como intermediario le hace a Dios y después le trae una respuesta al pueblo. En ese orden de ideas, el oráculo sería la respuesta que el pueblo preguntó a Dios por medio del profeta. En el sentido, este oráculo significa el vaticinio de una desgracia a una nación o a una persona. Entonces, sin un necesidad oráculo, de que haya pregunta. sin necesidad de que haya pregunta, pero es un juicio negativo. Es decir, es una desgracia, por decirlo de alguna manera. Es profetizar algo fuerte. Por eso sería un oráculo. Por eso cuando se habla del Mesías, nunca se habla en oráculos. El Mesías siempre se da como profecía, o esto es palabra de Dios, o esto es una visión de Dios, nunca como oráculo. ¿Por qué? Porque es algo que beneficia a la humanidad y que emancipa, libera y que es completamente escatológico. O sea que oráculo necesariamente tiene que haber una pregunta del pueblo, ¿o no? No necesariamente, en algunas veces, pueden ser dos veces, unas preguntas o dos formas de oráculo. Una respuesta a una pregunta del pueblo, y la otra es algo fuerte, un juicio sobre una nación. Oráculo lo podemos poner como juicio. Oráculo igual juicio. Con ese silogismo ya uno no se pierde. Entonces miren que sobre Arabia está hablando sobre toda la parte, y por eso se le llama el pueblo árabe. Si uno ve el idioma árabe, hay muchos dialectos árabes, pero digámoslo así, como el árabe primitivo es muy parecido al hebreo. El hebreo y el árabe son supremamente parecidos, incluso en la escritura, de derecha a izquierda. Solo que los árabes utilizan sus letras son como más cursivas, las de los hebreos son un poco más cuadradas. La de imprenta, porque igual la cursiva es más... Sí, y entonces, ¿qué pasa con eso? Que el idioma es muy similar. Cuando uno ve las palabras, por ejemplo, paz, la palabra shalom, Salam. en árabe sería salam. Entonces, y así es con todo, con el nombre de Dios, con los nombres de los profetas, son muy similares. Es como decir nosotros el portugués y el español, que uno puede escuchar a un brasilero, a un portugués, y uno más o menos le coge la idea, uno le entiende. O a un italiano uno hasta algo le entiende, porque son lenguas derivadas del latino, son lenguas que llaman romance. Entonces uno alcanza comprensión. Lo mismo ocurre con ellos, por esa cercanía que tenían. Entonces en esta Arabia están hablando de un momento, no es indeterminado, no sabemos en qué momento pasó esto, que los edomitas, que siempre fueron como una pequeña piedra en el zapato para los israelitas, aunque en este tiempo eran vasallos, iban a pasar penurias, ¿ya? Iban a sufrir el juicio de todos estos jinetes, de estos medos y estos persas, también iban a sufrir con el arco y con la espada. Es más o menos lo que nos están diciendo acá. En el capítulo 60 de Isaías, él vuelve a hablar un poco de esto, pero lo atenderemos más adelante. Isaías capítulo 22, este es sobre Jerusalén. No sé por qué, creo que esto ya lo habíamos visto. Bien. Versículo 1. Oráculo sobre el valle de la visión. Entonces podríamos cambiar la palabra aquí, oráculo, por juicio. ¿Qué tienes? Perdón, porque acá dice profecía con base a lo que acabaste de explicar. Sí, aquí también dice ¿Qué Biblia es la que tienes tú? Yo también. ¿Y la tuya? También. Sí, profecía acerca del Profecía. Pero es que igual no deja de ser profecía. Igual un oráculo es una profecía, pero la palabra oráculo trae consigo juicio. Una profecía puede traer juicio, como puede traer liberación. Vaticinar algo que va a O pasar. sea, sigue pero- siendo profecía, pero el enfoque Sí, cambia. pero si nos vamos... negativo? ¿O qué? Sí, lo que pasa es que el oráculo es un juicio, y lo que estamos viendo acá es un juicio. Sí, lo que va a pasar.
Oráculo sobre el valle de la visión, que igualmente un oráculo es una profecía, porque es que la palabra profecía viene del griego profeteia. Profeteia significa anuncio, Dios anuncia. Entonces, profecía no tiene nada que ver con vaticinar el futuro. Si uno lo busca en el diccionario de la Academia Española, vas a encontrar que la profecía tiene que ver con vaticinar. Pero el sentido de la profecía en las escrituras, que es de donde nace la palabra verdaderamente, de hecho la palabra, ¿cómo se llama? Los hebreos no tenían la palabra profecía, esa palabra no existía para ellos. Ellos tenían la palabra oráculo, que se acomoda más al idioma original. Oráculo sobre el valle de la visión. ¿Qué tienes para subirte así a los terrados? Ciudad turbulenta, llena de tumulto, ciudad alegre. Tus heridos no son heridos a la espada y no han muerto en el combate. Tus caudillos huyeron todos a la vez. Han sido apresados sin arco y todos sus valientes han sido tomados en masa y huían lejos. Bien, aquí hay algunos que ven este valle de la visión, algunos lo sitúan en Jerusalén, ¿cierto? Que están hablando del sitio de Jerusalén. No sé si en sus traducciones hay un pie de página o algo ahí donde hacen alusión a Jerusalén, que es lo más probable. Sí, ¿Ya? Desde acerca de Jerusalén. Esto ocurrió en el año 701 a.C. Dime. Digamos porque él empieza como con todas las ciudades, pues, por ejemplo, Babilonia, Jerusalén, Arabia, Idumeos, y luego sigue con otras, como que empezó. Lo que pasa es que, a ver, las profecías, como bien decía ahorita, las profecías de Isaías son yuxtaposiciones, es decir, te va a hablar de territorios cercanos, todos los sitios de influencia sobre Jerusalén, Dios les habla a ellos, de todas las cosas que va pasando, entonces va tomando un pueblo, pero no hay un orden cronológico. Entonces esto aquí estamos hablando, esta profecía fue dada, este oráculo, en el año 701 a.C., pero el de Babilonia ocurrió en el año 539 a.C., o sea que estamos leyendo la de Isaías, una cosa que ocurrió mucho tiempo después, primero en el orden literario, pero en el orden cronológico estamos hablando de 200 y pico de años de diferencia. Entonces simplemente son profecías que se juxtaponen, que nosotros estamos leyendo y las vamos explicando cada una. En este caso el profeta Isaías recibió una visión y escribió, en este año, un año indeterminado, los edomitas van a sufrir persecución y van a buscar asilo en Jerusalén, ¿cierto? Y esa fue la última de las profecías. En este caso estamos leyendo sobre lo que va a pasar en Jerusalén. ¿Y qué va a pasar en Jerusalén? Que Jerusalén va a ser sitiada, sin darle lugar o pie a que ellos se puedan defender. Eso es lo que está diciendo Isaías acá. Y Sennacherib, el asirio, va a venir sobre Jerusalén, la va a sitiar y nosotros no nos vamos a poder defender. Eso es lo que significa esta profecía. Aunque hay muchas cosas indeterminadas. Por ejemplo, ese valle, estamos creyendo, suponiendo que ese valle de la visión es Israel, es Jerusalén. ¿Por qué? Porque ese valle de la visión significa el valle donde él tuvo la visión. Valle de la visión no era que había un valle que se llamaba el valle de la visión, sino suponemos que es el valle donde Isaías tiene esta visión y donde está profetizando, y él habitaba en Jerusalén. Verso 4, por eso os digo, apartad la mirada de mí, lloraré amargamente, no os esforcéis en consolarme por la devastación de la hija de mi pueblo, porque es día de alboroto, de conculcación. Conculcación es como tristeza y... Aquí dice atropello. Atropello también es un sinónimo. Consternación, todos son sinónimos. ¿Okay? Conculcación es eso, es como cuando uno está consternado, como de dolor. Y de consternación de parte del Señor, Dios de los ejércitos. En el valle de la visión, derrumbamiento de murallas. Entonces uno puede ser, ¿qué ciudad era amurallada en Israel, en Judá? Jerusalén. Entonces por eso es que uno alude, uno cree, suponemos, es Jerusalén. Dice, y Elam ha tomado la aljaba,
Aljaba se puede traducir también como un carcaj. Un carcaj es donde depositan las flechas los arqueros. La aljaba es donde lo mismo. Es como un tubito. Sí, Entonces, se ponen sí, algo sí. adentro. Un tubito, pues los Robin Hood, pues. Los de la Edad Media. En este caso ellos, un pedazo de cuero. Dice, y en el Valle de la Visión, derrumbamiento de murallas, el griterío en la montaña. Y Elam ha tomado la aljaba. Aram ha montado caballo. Aram, los arameos, ¿cierto? Aquí dice que es Siria. Asiria. Siria. Sí. Es lo mismo. Esta es la expresión. Si lo vamos a leer literal, en el texto original dice Aram. Pero sabemos que Aram, sí, para una lectura más cómoda. ¿Ya? Dice, Aram ha montado a caballo. Y ellos eran los que tenían esos jinetes capacitados para atacar con arqueros. Kir ha desenfundado el escudo. Tus valles mejores están llenos de carros. Lo acampan los jinetes junto a la puerta. Aquí se están refiriendo a la invasión a Judá, llegando a Jerusalén. Vamos a ver si aquí en esta... Vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 16, versículo 9. Segunda de Reyes 16:9. ¿Cómo se traduce esta profecía en el marco histórico del libro de Reyes, que es la historia de todas estas profecías? 9. Por favor. El rey de Asiria, accediendo a su petición, lanzó un ataque contra Damasco y conquistó la ciudad. Luego deportó a los habitantes a Kir y mató a Rezín. Entonces estamos hablando del principio de esa invasión. Esta se relaciona con este pasaje, con esta profecía que acabamos de leer. Entonces miren que Damasco es la capital ¿de qué? Siria. De Siria, y Siria es Aram. ¿Ok? Verso 8. Y descubrirá el velo de Judá, y miraréis aquel día al arsenal de la casa del bosque, y veréis que las brechas de la ciudad de David son numerosas, y recogeréis las aguas del estanque inferior. Contaréis la casa de Jerusalén, y derribaréis la casa para fortalecer las murallas, y haréis depósito entre los dos muros para las aguas de la piscina vieja. Pero no miraréis al que ha hecho esto, no veréis al que de mucho las ha preparado. Pablo, ¿y Kir qué es? Sí, aquí también dice Kir. El jinete monta los caballos y Kir ha sacado el escudo. ¿Quién es Kir? El 6. Sí, perdón, pero que me volví. Pero es otro pueblo, ¿no? Amós, capítulo No, 9. Aquí dice Kir ha desnudado el escudo. Sí. Otro pueblo. La respuesta a eso está en Amós, capítulo 9, versículo 7. Elan es Siria. Sí. Vamos, capítulo 9. Versículo 7. Ahí nos van a decir quién es. Amós 9:7. Israelitas, ¿no son ustedes para mí como los cusitas, oráculo del Señor? ¿Acaso no hice salir a Israel del país de Egipto, como a los filisteos de Caftor y a los arameos de Quir? Son arameos. Era una provincia era una provincia de los asirios. Era una población asiria. Que ellos, recuerden lo que hacían los asirios cuando conquistaban un territorio. Los anexaban y los esclavizaban. Ellos habían terminado siendo esclavizados y eran una tribu guerrera. Era una población guerrera. Amós profetizaba en el ala norte de Israel, mientras que Isaías estaba profetizando en el ala sur. Por eso estoy leyendo Amós, porque Amós les prevenía y les decía, mire, ellos vienen y nos están atacando. Pablo pregunta, pero Amós vendría a ser que pues un profeta también. Sí, claro, con su propio libro. Pero del mismo nivel
pues en este caso Isaías. La verdad, a ver, Porque es que si lo dices, puede ser que no es... a ver, del mismo nivel, en cuanto a literatura, no. Sí. Es decir, en cuanto a desarrollo literario, más que Isaías no hay ninguno en el Antiguo Testamento. De hecho, Amós hace parte de los profetas menores, ¿no? Sí, pero se les llama menores es por... Por la revelación, no porque Sí, fueran menores. exactamente, porque no tenemos extensión literaria como sí tenemos en el caso de Isaías. Entonces, por eso mira que uno los tiene así. O por ejemplo Habacuc. Ah, ya, pero lo que dice Sebas es que hay profetas menores. Pero Es una clasificación teológica. por el libro, por el contenido, más no por la persona. Ah, listo. Porque lo profetizaban era muy poquito, pero... Lo que quedó, por lo menos, ok. Es una clasificación teológica para dar mayor, por ejemplo, del apóstol Santiago que tenemos nosotros. Una carta chiquita. Una carta chiquita. Una carta muy pequeña. Del apóstol Pablo que tenemos. Epístolas, cartas, Sí, casi todo el Nuevo Testamento. casi todo el Nuevo Testamento. De Juan tenemos cartas, dos cartas y Apocalipsis y un evangelio. Entonces, de la misma forma, entonces se podría ver, pero que el uno fue mayor que otro, no. Pero en contenido y extensión literaria se le llama mayor por eso, por el contenido literario, no, ni por sus cualidades morales o sus atributos o su relación con Dios, porque no la conocemos. Suponemos que si era profeta, por ejemplo, Elías. Elías es considerado para los judíos como el pontífice de los profetas. Tanto así que miren en la transfiguración quiénes eran los que estaban. Moisés y Elías. Moisés representando a la ley y Elías representando a los profetas. Pero de Elías nosotros no tenemos un libro que se llame el libro de Elías. Tenemos por terceros referencias al profeta Elías, por el libro de Reyes, mas no como un libro propio. Entonces mira que eso también es muy relativo, es más un concepto teológico. Bien, pero sirve para uno entender por extensión literaria. Y descubrir el velo de Judá. El 8. No, capítulo 22, versículo 8. ¿Quién me quiere hacer el favor de leer desde el versículo 8 hasta el 11? Si quieres, yo leo. Otra vez, el 8 aquí, o sea. Por favor. 22. Sí. Y se correrá el velo de Judá y se acudirá aquel día a la armería del palacio del bosque. Y observaréis las brechas de la ciudad de David, que son en gran número, y para repararlas habéis ya recogido las aguas de la piscina o presa inferior. Y habéis contado las casas de Jerusalén y habéis demolido algunas para fortificar las murallas. Y habéis hecho un pozo entre dos muros para recoger el agua de la piscina vieja. Y no habéis alzado los ojos al creador de ella, ni siquiera de lejos habéis mirado al que la hizo. Ok. Yo lejito que era el 11. No, pero el del 8, Pablo me dijo. Hasta el 11. Bien, porque es ese parrafito. Si nos damos cuenta, ya olvidándonos de las profecías de Babilonia y de la mesa y cuando engrasaban los escudos, como vaticinando el 538 antes de Cristo, si nos devolvemos en el tiempo, nos está Isaías profetizando una invasión progresiva de los asirios. Primero, acaban con un pueblo, se van entrando por Judá, y después el último gran bastión de resistencia que tienen el pueblo de Israel es su ciudad amurallada, es Jerusalén. En la actualidad han encontrado una cantidad de ductos y de perfiles subterráneos, acueducto, incluso una especie de alcantarillado. Los romanos no necesariamente inventaron el alcantarillado, los israelitas también tenían sus alcantarillados y tenían desviación de aguas, y que hasta la fecha podrían ser funcionales. Herodes el Grande, por ejemplo, fue un gran constructor, el que persiguió a nuestro Señor. Fue un gran constructor y hizo cosas de ingeniería muy serias, trabajos de ingeniería muy serios. Entonces aquí nos están diciendo que esta ciudad está sustentada por una colina, y de esa colina ellos desvían el agua y esa agua corre por unos canales. Corran a cerrar eso, porque cuando vengan los asirios, entonces por ahí se nos van a meter. Entonces él está describiendo cómo la ciudad se pone en oficio a un intento de sitiada por parte de agresión por parte de los asirios. Es como
como toda la figura de cómo ellos se tienen, de los preparativos, de las murallas, los que cierran las puertas, los centinelas que tienen que estar pendientes por el lado del acueducto, que no les vayan a envenenar el agua. Era una inteligencia Completamente. sí. Primera de Reyes, capítulo 7, verso 2, narra y tiene correlación con esto. Se construyó la casa del bosque del Líbano, que medía 45 metros de largo y 22 metros y medio de ancho y 13 metros y medio de alto. La construyó en un armazón de 3 filas, de pilares de cedro unidas a travesaño cortos de cedro. Están hablando de cómo era la construcción de las murallas. También hizo, en Primera Reyes 10:17, también hizo 300 escudos más pequeños de oro martillado, cada uno pesaba 1,5 kilos. El rey los colocó en el palacio llamado el Bosque del Líbano, que nos hacen referencia acá, que era como la armería donde ellos se abastecían para protegerse de los asirios. ¿Okay? O sea que era la última defensa que ellos tenían, era la gran ciudad. Verso 12. El Señor de los ejércitos os invita en ese día a llorar, a gemir, a rasurar la cabeza, a ceñir el saco. Este rasurar la cabeza es también una señal de luto. ¿Qué es aquí es el silicio? Recuerden ustedes que hemos hablado varias veces de eso. El silicio como la ceniza o como el luto. La mía dice tonsurar. Una tonsura es como lo que llaman la tonsura franciscana, que es cuando se rapan los monjes y quedan aquí con pelitos, acá calvetes. Eso es una tonsura, es rapar, rasurar. Tonsurar es rapar. Tiros de saco, ¿qué es de saco? Ah, de saco. Ya se explica. Se pregunta y responde de la vida. El Señor os invita ese día a llorar, a gemir, a rasurarse la cabeza, a ceñir el saco. Más que aquí hay júbilo y alegría, matanza de bueyes y de ovejas, comida de carne y bebida de vino. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Esta expresión, miren esto. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado esta expresión? Está en la Biblia. Y es bíblica, y es bíblica. Y es bíblica. Esta afirmación la utilizaban mucho, la heredaron los romanos de los griegos, ¿cierto? O sea, que en esta época todavía esa afirmación, o sea, estamos hablando de una afirmación de 500 años antes de Cristo y a la fecha todavía la seguimos utilizando, un juego de palabras. Esta es una manera en la que Dios está regañando al pueblo de Israel por esta actitud. Pues como que si nos van a matar, entonces ya... No, que les va a pasar eso es precisamente por esa actitud, por laxos. Ustedes aquí están comiendo, bebiendo y no saben lo que está pasando, y es que les va a venir un ejército porque no escuchan al profeta. Ocupados en eso. Miren lo que él les dice: el Señor de los ejércitos os invita ese día a llorar. Es decir, Él les está diciendo lo que les va a pasar. A gemir, a rasurar la cabeza, a ceñir el saco. ¿Qué quiere decir eso? Recuerden a las palabras de Juan Bautista, que yo repito mucho esto porque tiene mucha relación. La predicación de Juan Bautista con la predicación de Isaías. Y la predicación de Isaías es arrepentimiento. Este ceniza, este luto, significa arrepiéntanse del mal que están haciendo. No es que Dios le está diciendo que se los va a llevar el berraco, y perdónenme la expresión. Lo que le está diciendo es: busquen arrepentirse. Si ustedes están actuando mal en algo, cambien. Si vemos que hay algo en lo que nosotros estamos patinando, busquemos cambiar, arrepintámonos. No digamos, es que yo soy malo y el corazón del hombre es malo. No, arrepiéntase, pida perdón y ahí va a obtener la gracia. Muchas veces nosotros patinamos en nuestro día a día o con fallas o defectos de carácter porque no llevamos eso al plano del arrepentimiento y nos quedamos con ese lastre. El profeta Isaías, que nos está enseñando que toda conducta que nosotros sabemos a conciencia que no es del Espíritu Santo, que no es espiritual, que nos destruye, la tenemos que llevar a juicio y a juicio de arrepentimiento. Nosotros no la podemos juzgar, ya Dios la juzgó por nosotros y sabemos que está mal. Nosotros no la podemos perdonar, no tenemos la capacidad, pero la sangre de Cristo cubre multitud de faltas y lo puede hacer.
Entonces, ¿qué sí podemos hacer? Llevar eso al arrepentimiento, esas conductas, por pequeñas que parezcan, así sean esas pequeñas zorras que nos van comiendo y que se ocultan, y que incluso se disfrazan de actitudes buenas, pero que no lo son. No lo son. Hay que cuidarse de eso, ¿cierto? Entonces, no dejemos de llevar esas pequeñas cosas al arrepentimiento. Cada cosa llevémosla ya. No pasemos como, bueno, yo lo voy a dejar de hacer. Dios, yo lo voy a dejar de hacer. No caigamos en eso. Arrepintámonos de eso y el Señor va a hacer por su gracia que no lo volvamos a hacer, pero nos tenemos que arrepentir. Porque entonces nos empezamos a tomar el trabajo del Espíritu Santo por nuestra propia cuenta. Y tarde que temprano vamos acumulando pequeñas cargas, y cuando menos pensamos, nos empezamos a sentir incómodos con nosotros mismos, con los demás y con la vida, con el trabajo, con lo que hacemos, con todo. Y es porque tengo un cúmulo de pequeños esfuerzos personales que van en detrimento de lo que es la gracia de Dios. O sea, como si fuera Arrepentimiento para la casa. Exactamente. Pero no entendí esa parte, o sea, vos decís, no lo vuelvo a hacer, sino Vas y que te arrepentís arrepentirse y pedís corazón. perdón, sí. Y pedirle fuerzas para... Exacto, Alejo lo dijo y Manuela lo sintetizó. Es arrepentirse para hallar gracia. La gracia viene después del arrepentimiento. El bautismo el bautismo de Jesús vino después de ¿qué? De la predicación de Juan Bautista. ¿Y qué predicaba Juan Bautista? El arrepentimiento. No podemos hallar gracia. El bautismo es una gracia. Sin que no nos arrepintiéramos. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. No va a estar cerca para mí si yo no me he arrepentido. Hay una condición y es el arrepentimiento. Es lo mismo que él les está diciendo acá. Pero me arrepiento y cambio. Sí, pero el cambio... Para cambiar. Si yo me arrepiento, la gracia viene. Ya, es que la gracia es automática, el arrepentimiento. Aunque se pueda demorar un tiempo, pues no es que necesariamente tenga que ser de un día para otro. No. Sino que Dios con cada uno de esos es el Uno le pide todos los días, ayúdame, pues. Eso es como, yo me como 5 donas acá y yo duermo, tranquilo. Yo me como esas 5 donas y yo sé que ahorita a las 9:30 ya estoy cabeceando. Me pongo a leer algo y termino dormido. Y sé que así me coma 5 o 6 donas. Hay otra persona que se come esas 5 o 6 donas, ahí la tenemos a las 4 de la mañana con mal de Zambito y con el síndrome del pie inquieto. ¿Cuál es el síndrome del pie inquieto? Las personas que todo el tiempo están haciendo así. Pero entonces solo hasta... No, ya me... Cuando uno ya queda libre de la culpa, es que llegó la gracia. Cuando uno queda libre de la culpa es porque el arrepentimiento cumplió su objetivo. Porque, la culpa es la primera fase del arrepentimiento. Sentir culpa es necesario, porque la culpa me lleva a arrepentirme. Pero cuando yo sigo sintiendo culpa es que nunca me arrepentí, porque me quedé en la primera fase, en la primera etapa. Si la culpa es el sentirme mal conmigo mismo, con mi hermano o con Dios. O sea que solo el perdón llega cuando ya el proceso está terminado. Sí, no necesariamente. Solo cuando me arrepentí, la gracia viene. O sea, uno le puede pedir a Dios que lo ayude a arrepentir de algo. Sí, claro. Sí. Yo hice algo que yo sé que está mal hecho, ¿cierto? Y yo me quiero arrepentir, pero no puedo arrepentirme. Entonces es como Dios le ayuda a uno hasta no hay contrición. Hasta sentir la necesidad. Es decir, no hay dolor. Pero racionalmente sabes que erraste. Okay, el Espíritu Santo ayuda y te hace sensible a eso. Le pedís, porque si sabes es porque el Espíritu Santo está actuando en ti. ¿Sí? Señor, ayúdeme, ayúdeme a sentir el dolor del pecado. Y el Señor te lo hace sentir. El dolor del pecado. Y no se siente bien, pero ese que no se sienta bien es mucho mejor. Porque es una brújula para nuestro bien. La misma brújula que un niño o que nuestro cuerpo tiene para no acercarse demasiado al fuego, porque si se acerca mucho pues siente calor y se quema. Pero, y si nosotros no tuviéramos sensibilidad o tuviéramos problema en nuestro tacto, que es uno de los 5 sentidos, entonces va uno y se pega con todo como un cucarrón o se quema con todo y no le duele y termina uno como un nazarenito andando por ahí. Claro, pero hay una cosa, por ejemplo, el perdón no tiene que uno esperar a sentirse bien, a sentir que tiene que perdonar para hacerlo. Los sentimientos simplemente son los sentimientos, sí, claro. No es como algo, no, yo tengo que esperar. No, es una decisión.
¿Qué tengo que pedir perdón para hacerlo? El perdón es como el amor, es una decisión. Ya lo otro es romanticismo. Pero usted ¿cierto? tiene que tener la decisión de pedir el perdón. Por eso, pero o sea, no es como que tengo que esperar a que ya no sienta tanta rabia por esa persona para perdonarla, sino tenés que hacerlo, si sientas rabia en ese momento, lo que sea. Es una decisión. No tienes que ¿Qué esperar a pasó? estar tranquilo a poder perdonar a esa persona. Es que dicen por ahí que el que no perdona se enferma, porque tiene el corazón dolido. Sí, he escuchado muchas personas que dicen, no, es que yo tengo que esperar, yo tengo que, cuando ya no sienta rabia con una persona... Y se arrepienten. Hay que perdonar para poder estar aliviado. Cada persona, Sí. o sea, eso no- Bueno, les voy a decir una cosa que yo he escuchado mucho. Hay una frase que es muy utilizada y que viene desde la psicología humanista, y es el perdónate a ti mismo. Uno no se puede perdonar a sí mismo. Eso es una falacia. Es mentira. Eso es una completa falacia. Uno no, porque solamente puede perdonar un ser ofendido. Uno no se puede ofender a uno mismo. Uno ofende a Dios. Pero uno entiende, ¿en qué traduce ese concepto de perdón? Exactamente. Es dejar ir la culpa. ¿Y qué pasa con eso de perdónese a sí mismo? El que perdona es Dios. Cambiemos ese perdonémonos a nosotros mismos como acepté que Dios ya me perdonó en la cruz. Tengo paz con que Dios me perdonó. Porque es que yo no me puedo perdonar. Porque el que perdona emancipa. Y si tú al perdonarte te emancipas del pecado, tú eres tu propio Mesías o tu propio Salvador. Por lo tanto, la cruz de Cristo se hace innecesaria. Pero es cuando tú, por ejemplo, si tú tienes una culpa, pues tú sientes culpa y culpa y culpa. Y ese perdónate a ti mismo es, bueno... No lo pienses como perdonarte a ti mismo, piénsalo como, si yo ya sé que Dios me perdonó, no tengo por qué sentir culpa. Porque si ya te perdonó, Yo me sé perdonar. entonces reciba la culpa. El sentir culpa puede ser por dos cosas. Una, por falta de fe, es decir, no creo que Dios me perdonó. La otra, porque yo no me haya arrepentido y me quedé en la primera fase de la culpa. Que es la culpa, la primera fase del arrepentimiento. Entonces, eso de perdónate a ti mismo es consejo de psicólogo, no de un creyente. Porque no podemos, nosotros no tenemos la capacidad de perdonarnos. Quien perdona emancipa. Pero entonces, ¿cómo le dices Libera. a la persona Y nosotros nos podemos liberar del pecado. es que se arrepienta o qué? Pues como para cambiar esa frase, acabo de decir desde la psicología, Recibe el perdón. Arrepiéntete y créeme. Crea que Dios la perdonó. Créale, si Él dice, porque Él dice, yo hago que tus pecados si son como el rojo carmesí o escarlata, los haré como la lana, ¿cierto? Dios cae con todos los pecados, eso lo disuelve. ¿Sabe qué dice? Que es como que los mete hasta lo más profundo del mar una piedra y que no se va a acordar de eso nunca. Pablo, ¿puedo decir una cosita? Sí, dos si querés. Bueno, es que, o sea, por ejemplo ahí, que es uno de los procesos más importantes del creyente, porque todo el tiempo nos vamos a estar equivocando, siempre. Entonces todo el tiempo necesitamos estar recibiendo ese perdón, no importa la gravedad del pecado, sea una mentira piadosa, o sea que me acosté con alguien, o sea que maté, o sea que, ¿cierto? Con esa intención Fuiste de como en cambio. un creciendo de agresividad. Sí, claro. Esa era la idea, o sea, no importa el nivel del pecado, siempre nos tenemos que estar repitiendo. Entonces algo que me sirve a mí mucho es imaginarme a Jesús en ese momento, allá colgado en la cruz, como chorreándome la sangre de Él, limpiándome ese pecado y entender, ya se murió, ya lo pagó, necesito recibir ese perdón y volver a empezar. A Dios se le olvida y lo echa al fondo del mar, yo lo tengo que dejar atrás y seguir adelante, no importa la gravedad del pecado, porque si nos quedamos con esa culpa no vamos a poder avanzar en este proceso. pero con un cambio sí, porque tampoco es como, pues Dios me perdona todo. No, es la intención del cambio, ¿cierto? La intención del corazón. Y ahí es cuando viene la Yo quiero cambiar, o sea, es que a uno le duele. Ya El cambio no cuando lo producimos nosotros. eso, a uno ya le duele, uno y ya ahí es sabe. cuando viene la gracia. Pero entonces es eso. Es como cuando uno le pide que lo ayude a perdonar.
Exacto. Así sea, Uno le puede pedir, ayúdeme a arrepentirme, ayúdeme a perdonar, incluso uno le puede decir, Señor, ayúdeme, A ayude tener a mi fe ganas. y ayude a mi Eso. fe. Y uno decía, el Espíritu Santo le pone la convicción de sentirse... Y es para eso, el Espíritu Santo, una de las tareas que el Espíritu Santo desarrolla en nosotros, de la influencia que genera en nosotros, es precisamente eso, es ayudarnos a eso. Por eso llama el ayudador, de hacer un cambio. el paráclitos, el inclusive ayudador, tener ganas el abogado. de perdonar, porque a veces uno no tiene ganas. Sí, pero los deseos, a veces uno no siente la emoción, pero ¿quién dijo que uno tenía que sentir una emoción para hacer algo? ¿Quién No. siente mucha emoción para ir al trabajo? Pues algunos que les guste mucho, pero no creo que sea como el pan de cada día. Es como que las emociones no le estorben a uno lo que hay que hacer. No, pero Pablo, yo explíqueme esto, porfa. Por ejemplo, uno, por ejemplo, dice, yo sé que tengo que perdonar a fulano, pero no quiero porque lo odio mucho, pero Señor, dame esas ganas de perdonar. Eso se da, pues yo lo he hecho. Claro. ¿Cierto? Y De hecho, eso las lo ganas da. de perdonar las tienes. Porque le estás pidiendo que te ayude a perdonar es porque tienes las ganas, pero no tienes la emoción. Entonces hay una diferencia entre saber algo racionalmente y sentir una emoción apacible por alguien. El perdón no significa sentir bonito por alguien. El perdón es una decisión. Una decisión. O sea, no tengo que esperar En a... ese caso es más fácil decir, Dios, en el nombre de Jesús lo perdono, así yo no lo sienta. Usted ya viene Dios y pone como esa paz. Puede que sea inmediatamente o después, pero Hasta que no esforzar venga la paz. también la carne de, pues porque si uno espera hasta que uno tenga el deseo de decir, ay bueno, yo lo perdono, nunca va a llegar ese día, o sea, va a demorar demasiado. El ejemplo más claro está en nuestro Señor en la crucifixión, cuando Él dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él cómo se estaba sintiendo, en una tortura impresionante. En sus emociones Él no estaba bien, en sus sentimientos, incluso en sus sensaciones corpóreas, pero su decisión fue perdonarlos, aún sintiéndose agraviado por completo. ¿Y cómo se da uno cuenta que uno perdona cuando uno recuerda ese Cuando hecho, no le genera duele. dolor? Cuando Pero ese no sí ya es duele. proceso de Dios. Exacto. Ese ya es proceso de la gracia, porque cuando tú dices yo decido perdonarlo y todavía hay una rabia en el corazón, pero tú ya decidiste perdonarlo, ya Dios está Ya llega trabajando la gracia ahí. con la falta de dolor, Pablo, Ajá. la ausencia de dolor. yo tengo una pregunta, lo que pasa es que lo estamos haciendo, de pronto el tema del perdón a nivel de Dios, porque uno siente, pero por ejemplo el perdón a nivel del mundo, ¿cómo lo podría yo ver? Eso no Entonces, existe. cuando una persona dice que perdona al otro, yo ¿cómo veo eso? Y de hecho, mira que es que el perdón es algo definitivo. El verdadero, mira la forma, Dios dice que perdona y arroja los pecados al fondo del mar. Es decir, es algo definitivo. Mientras que el mundo perdona, pero es como un perdón condicionado a que la persona no vuelva a fallar. Entonces siempre está es como en una prevención. O sea, siempre está Entonces, no es en realidad, es como más bien una disculpa más que un perdón. Pero cuando usted perdona con Dios, no perdona con el mundo. Pues igual, ¿sí me entiende? No, es que Ya, como digo una cosa, digo otra. precisamente era saber cuál era el estilo. Recuerden esto, recuerden estas palabras del Salvador cuando dijo, yo no les doy la paz como la del mundo. Eso. Lo mismo ocurre con nosotros, Él no nos da el perdón como lo da el mundo. Uno se entierra en el fondo. El perdón de nosotros es diferente al que da el mundo. El mundo es negociación. Es más una negociación. El del mundo es, dejemos las cosas tranquilas. Sí. Es un consenso. Eso que ya pasó. El del mundo es un consenso, el de Dios es, usted ahora es mi amigo, de verdad, no es hipocresía política. ¿Cierto? Sanidad. No se cierra el ciclo. Cierra. No es Maquiavelo, pues. Porque Maquiavelo decía, sostenga a los amigos y que crean que son sus amigos para después. el príncipe debe hacer esto y debe hacer lo otro. Ok. Príncipe de Maquiavelo, muy recomendado. Bien. Entonces miren cómo dice, pues, volviendo al texto. El Señor Dios de los ejércitos os invita en ese día a llorar, a gemir, a rasurarse la cabeza, a ceñir el saco, es decir, a tener arrepentimiento y luto, como el hecho de, hey, estamos compungidos de corazón, señales de arrepentimiento. Mas he aquí que hay júbilo y alegría, es decir, cuando ellos deberían estar haciendo eso, están en parranda, ¿no? Como que no están enterados de nada, viviendo el presente, venga. Comamos y bebamos, el viejo adagio, que mañana moriremos. Esta es el pan de cada día de quien no contempla la eternidad en su ser.
Ese comamos y bebamos que mañana moriremos es aquel que no ha reconocido la eternidad del espíritu o la trascendencia del espíritu. Y para alguien que no ha conocido esa trascendencia, pues nacer, crecer, reproducir y morir, ¿qué más da? Démosle a esto bien El bueno. espíritu es eterno, ¿no? Sí, no. ¿Cómo? Pero, o sea, eso nunca se acaba. Que mañana moriremos, verso 14. Pero se ha revelado el Dios de los ejércitos a mis oídos. Ciertamente no será perdonado este pecado hasta que muráis. ¿Por qué, Pablo? La falta de velar, de estar velando. Porque ya se habían vuelto completamente laxos y no escuchaban las palabras de Dios, Ya no los se iban a oráculos. arrepentir nunca. No, estaban felices viviendo en su ciudad fortalecida, intentando hacer alianzas políticas con los fenicios, buscando a ver si los de Egipto les ayudaban. Entonces estaban esos reyes uno tras otro ahí como con cierta estabilidad y todo parecía muy normal y eso los tenía muy bien. Pero Dios les estaba diciendo, pero miren lo que les va a pasar. Deberían de estar en luto y en arrepentimiento para que esto no les acontezca, para que yo les ayude. Su libertad está en que yo les ayude, pero no me están eligiendo a mí. Están en ese statu quo, en ese confort, y en ese lugar de confort no les va a ir bien. Van a terminar llorando y no de luto. Pablo, eso podría suceder con algo que nosotros queramos cambiar y que, ay, sí, yo me arrepiento, pero vuelvo y caigo, ay, sí, yo me arrepiento, pero vuelvo y caigo en una constante de ese mismo hábito. Es mejor que sea así a que no me di el no me arrepiento. Porque en cualquier momento, eso que parece ser una cosa constante, de un momento para otro, la gracia de Dios termina quitándola. Es que el problema es cuando uno ya lo acepta como un mal de uno y dice, Dios me perdona. Exacto, el arrepentimiento tiene que traer consigo un dolor, que es precisamente lo que me estaba preguntando Sari. Tiene que traer una contrición. Cuando yo estoy arrepentido, ¿qué es el arrepentimiento? Es que yo siento dolor por lo que he hecho. Si yo siento dolor una y otra vez por algo que hago frecuentemente o por algo que caigo, yo no quería decidir que no me pasaran el teléfono y volví y le dije, pues, o una cosa así, por decir algo. Y otra vez, son otra vez los chepitos, otra vez la niña de Bancolombia, otra vez tal cosa. Para poner algo muy en el diario vivir. Porque aquí no vemos asesinos. ¿Te imaginas? Me quitaste la palabra de la boca. Una de esas nuevas Black and Decker. Comamos y vamos que mañana morimos, pero se ha revelado el Señor de los ejércitos a mis oídos, ciertamente no será perdonado este pecado hasta que muráis. ¿Ese pecado qué es? De la laxitud moral. El endurecimiento del corazón. Sí, Pablo, pero lo charro ahí es, este pecado no será perdonado hasta que muráis. ¿Por qué? Eso está O sea, cuando mueran sí va a haber perdón. No, o algo así, las generaciones. Está pensando ustedes mueren, pero yo igual mi promesa la conservo. O sea, no está haciendo referencia en cuanto a la salvación. No, para nada. El pueblo, no, está haciendo referencia como la condena, es decir, hasta que ustedes mueran se va a purgar, por decirlo así. Lo último es ellos no tenían, en la época de Isaías todavía no tenían una conciencia de la vida ultraterrena, más allá del Sheol. Sí, eso sí, pero como esto es algo que refiere Dios, no el hombre. Sí, claro. Pero el contexto es claro para ellos, si ustedes siguen así, igual hasta la muerte, no serán perdonados, no significa que después van a ser perdonados, porque quedaría uno, como espiritualizando el texto, quedaría como si estuviera ese espacio abierto, como si hubiera dicho, bueno, ustedes se mueren y con eso hasta ahí. O sea, eso no tiene como relación con el caso de inmoralidad de la primera carta de Corintios. No, ese es diferente, porque ese sí fue que su cuerpo se entregaba a Satanás para que su espíritu no. Aunque interesante la relación, pero en este caso no. Okay. ¿Sí saben a la que se está refiriendo, al pasaje que se está refiriendo Sebastián? Extenderlo. Es en la primera carta a Corintios, creo que es el capítulo 15, si mal no estoy.
Pablo está juzgando un caso de inmoralidad de la iglesia de Corinto. Entonces pues les da como un regañito fuerte y les dice, se oye que entre ustedes hay como un caso de inmoralidad cual no se ve ni en los mismos gentiles. Y dice que hay uno que tiene por mujer la mujer de su padre, o sea, la madrastra. Le tumbó a la madrastra al papá. Y se siente como orgulloso de eso, pues. Entonces, Pablo pues como que les hace como una especie de corrección y también dice pues que en el espíritu ya juzgado a ese tipo, dice que el tal sea expulsado de la congregación y que su cuerpo sea entregado a Satanás para que su espíritu sea salvo el día del Señor. Como quien dice, la salvación es una cosa que va mucho más allá del mismo pecado por el valor de la sangre de Cristo. Miren el valor que le da a la sangre de Cristo el apóstol Pablo, que es el que nosotros tenemos que darle. Es que nosotros el alcance de la sangre de Cristo incluso llevaba a muchos a volverse laxos o conchudos con Dios, a tal punto que el apóstol les tiene que decir, bueno, todo nos es lícito hasta cierto punto, pero no todo nos es permitido, porque nosotros tenemos un régimen de libertades en Cristo tan grande que tenemos que cuidarnos y no podemos abusar de esa gracia. Y términos como donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia, entonces la gente se lo tomaba por el lado que no era. Entonces no, pequemos y comamos y bebamos que mañana moriremos. Entonces, pero no, es todo lo contrario. Si uno tiene una buena relación con Dios, uno es un hijo de la luz, lleno del Espíritu Santo, uno lo que va a sentir es todo lo contrario, vergüenza de pensar siquiera de esa manera. Nunca va a estar conforme con No, nunca. Es que yo veo que muchas veces la gente dice, no, es que yo soy infiel, pero es que yo me arrepiento y Dios perdona porque es que Dios a todos nos perdona si decimos que estamos arrepentidos. O si no sientan en ese momento... Y hay pecados que son, ¿vas a decir algo? Podría ser tu última. Hay pecados que son estilos de vida, que es un estilo de vida. Ese pecado, si uno sigue con ese estilo de vida, significa que no se arrepintió. Si mi estilo de vida es la infidelidad y soy infiel y tengo por allá dos familias, una en Armenia, una en Circasia, ¿sí o no? ¿Cómo? Para molestar a un amigo. Entonces, digámoslo así, si uno tiene una esposa y tiene su ay, me arrepiento, y después va la otra semana y visita a la una y visita a la otra, olvídese que usted nunca se arrepintió. Nunca se arrepintió. O sea, lo que está pensando es que dentro de todo, que Dios es bobo. Sí. Y pueden decir que creen en Dios, pero no tienen ni idea de quién es Dios. O lo hacen por agradar al hombre. O tienen una idea desfigurada de Dios, idealizan a Dios bajo su propia concepción, o sea que su Dios es sí mismo. Como lo justifican ellos. Como yo lo necesito. Un Dios acomodado a mi medida, el Dios soy yo, no es Dios. Por eso nosotros estudiamos la palabra, no la estudiamos, por eso nos acercamos a ella para vivirla. ¿Para qué? Para conocerlo a Él y no terminar idealizando un Dios que no es Dios, sirviendo a un Dios que no es el Dios, buscando los gustos de Dios, acomodados más a la nueva era, o a Teletubbies, o a Barney, pero no al Dios verdadero. Como de amor y de perdón. Porque a veces tenemos un Dios de ese estilo, el Dios de, ese no, Dios es amor y olvídese que es que eso no. Creer que Dios nos tiene que poner algo en el corazón para que lo tengamos que dejar de hacer. Por ejemplo, no es que Dios me tiene que poner en el corazón para yo dejar de robar. El día que me ponga en el corazón que tengo que dejar de robar, sí, se deje de robar, hacer lo que me parezca. O sea, era como el sicario que se iba a la iglesia a orar para que le fuera mal en la matada. El famoso libro de la Virgen de los Sicarios, lo mismo. Lean la palabra. Y no es para uno hacerlo, pero sin embargo la misericordia de Dios es tan grande que a veces lo hace.
pero por el verdadero arrepentimiento. La gracia, que a veces la gracia, o sea, que no es lo correcto uno pensar así. Sin embargo, uno tampoco puede, como un peste, no se ha arrepentido, porque en realidad hay casos donde eso pasa, donde la gente dice, hasta que Dios no me muestre, no lo dejo de hacer, y pasa y se lo muestra. No es la forma correcta de vivir, pero puede pasar. Sí, porque evita el filo de la espada, dependiendo de que Dios va a hacer algo que de pronto te vas a quedar esperando a que haga. Entonces, pero que lo ha hecho, lo hace. Yo conocí el caso de no sé si ustedes lo conocen, a Ronsoro, que él estuvo en la cárcel y le dijo, Dios, bueno, si tú eres, entonces sácame de acá. Y se le desapareció el expediente en una cárcel de Estados Unidos, y él lo cuenta en su libro, y él se dedicó a ser traductor de puros predicadores que hablan en inglés, porque aprendió inglés en la cárcel. Don Ronsoro, de ese apellido, es un caleño. Y él se encarga de ser traductor de puros predicadores extranjeros. Pues dijo, yo le voy a servir a usted si usted me saca de acá y me muestra, y efectivamente, y él cuenta en su libro cuando él escuchó la voz y le dijo, te voy a sacar de acá, y se le perdió el expediente de Estados Unidos por tráfico de estupefacientes y armas, y está libre y está dando charlas y cosas. Bueno, en fin. Es que, pues yo me doy cuenta como en este tiempo que llevo, y es que hacia acá lo repitan mucho hasta que a uno no le toca, y es que en serio cada uno tiene que vivir su proceso y su fe, porque a vos te pasa que esta persona es súper sabe todo de Dios, y uno va y le pregunta algo y te puede decir algo, después voy y me confieso con un padre y me va a decir otra cosa, y después voy y te digo a vos, entonces termina uno como, no, es mejor tener esa relación directa con Dios. No, y el turismo espiritual es fatal. Exacto, entonces es mejor tenerlo como... Ay, esa no la había hablado. ¿Qué es el turismo espiritual? Es cuando uno está escuchando de muchas fuentes, eso termina siendo muy dañino, porque es que Dios conoce tu corazón, y Dios sabe dónde tú te vas a alimentar y dónde tu corazón sintoniza con las personas y con la enseñanza, porque la iglesia manifiesta la multiforme gracia de Dios, y Dios se manifiesta de muchas formas. Entonces vas a ver grupos donde son súper psicorrígidos y son hablando del pecado, otros predican más del demonio que de Cristo. Vas a encontrar de todo en la viña del Señor, ¿cierto? Pero por eso Dios sintoniza el corazón, y tenemos que tener una buena relación con Dios para saber el lugar donde Él quiere que nos alimentemos, o el grupo o iglesia con Él quiere que nos nutramos, y es muy fácil, y no hay ni siquiera necesitamos orar tanto para eso, porque nosotros, a través del Espíritu Santo, Él nos va poniendo una comodidad con ciertas personas y con cierta enseñanza. Entonces esa sabiduría es casi que natural. Como cuando uno dice, esta ropa me acomoda, yo me siento mejor acá, a mí me gusta más el frío que el calor. Igualmente es con el Evangelio. Hay muchas maneras de expresar el Evangelio, y yo creo que Dios va poniendo acá. De hecho, les pregunto, ¿por qué estamos aquí estudiando la palabra? ¿Por qué? No hemos aprendido, nos hemos alimentado. Porque queremos seguir a Dios. Con las donas. Ah, esta sí fue más sincera. Por las donas. Bueno, todo es válido. Ahorita la tengo. Sí, pero miren que si estamos acá es porque estamos buscando algo, porque estamos buscando más, porque queremos obediencia, queremos conocerlo más a Él para vivir mejor. De eso se trata. Iván, ¿qué versículo? 15. Así dice el Señor, el Dios de los ejércitos. Anda y ve a ese cortesano, a Sobna, el superintendente del palacio. ¿Qué tienes tú aquí, o quién tienes tú aquí para labrarte aquí un sepulcro? Se está labrando su sepulcro en la altura, se talla una morada en la roca. He aquí que Dios lanzará con ímpetu varonil, te echará a rodar. Oh gran Señor, como una bola, con ímpetu te lanzarás como una bola sobre la vasta tierra. Allí morirás y allí serán tus carros gloriosos. Oh vergüenza de la casa de tu Señor. Te pondré de tu cargo y te arrancaré de tu lugar. Está hablando de la falsa seguridad que podemos tener o que tenían los israelitas en ese tiempo, bien sea por un cargo político o económico o una posición social. Cuando viene el juicio de Dios, yo de eso no me voy a poder aferrar. En el día del juicio
Nosotros le vamos a decir a Dios, mire, yo tengo estos títulos, yo tengo esta tierrita, yo hice un búnker allá en Llano Grande aprovisionado como un prepper, yo puedo hacer una cantidad de cosas de esas y Regalé tantos mercados. Sacarle la buena obra ahí, los títulos. y ni aun eso le va a servir a Dios. Sí. Falsa seguridad. El verdadero búnker es tu corazón y lo que albergas en tu corazón. ¿Qué pasa, Estefanía? Que alguna vez escuché que alguien decía que lo único que nos van a preguntar es qué tanto amamos. Es verdad, eso es lo único que nos van a examinar. Solo seremos examinados en el amor. Pero según el amor de Dios. Claro. No según el amor del mundo. A quien le van a preguntar eso es a los creyentes. Sí. Sí. A los otros le van a preguntar, ¿tú qué tienes conmigo? Ah, no me conociste, pues que tu corazón hable por ti. Y ya Dios sabrá cómo juzgarlo porque Él es perfecto juez. ¿Cierto? Es que muy bien aguantado y muy buenas obras. Okay. Pensé que iba a tener un comentario de... No por cuántos novios tuviste, que amaste mucho. Qué berri. ¿Cuántas credenciales, esquelas rompió? ¿Cuántos peluches y pelanas devolvió? ¿Cuántos gorilitas de esos rompió? ¿Cuántos? Así dice el Señor. Te pondré de tu cargo y te arrancaré de tu lugar. Ay, Jesús. Hoy se inunda. Versículo 19. Y aquel día llamaré yo a mi siervo Eliaquim, hijo de Elesías, y revestiré de tu túnica y le ceñiré de tu cinturón, y pondré en su mano tu poder, y él será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá, y pondré sobre su hombro la llave de la casa de David, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. ¿Estas palabras en dónde están? Apocalipsis. En Apocalipsis. Sí. ¿Y se le atribuyen a quién? A Cristo. A Cristo. Miren pues, 5. esta es una figura del Mesías. Y le hincaré como el clavo en el lugar seguro y será trono glorioso de la casa de su padre. Y le colgarán toda la gloria de la casa de su padre los vástagos y descendientes, todos los utensilios pequeños, desde las copas hasta los odres. Aquel día, dice el Señor de los ejércitos, el clavo que estuvo hincado en el lugar seguro será arrancado y caerá, y se romperá el peso de que él dependía, pues así lo ha dicho el Señor. Esta es un poco como un poquito parece como descontextualizado de lo que viene diciendo, pero es como un texto de que a través de una persona él va a deponer a uno de su cargo, ¿cierto? Y ese cargo se lo va a dar a Eliaquim, y sobre Eliaquim y sobre ese cargo él va a sostener la expectación o la dinastía del Mesías. A través de una persona de un linaje preservado y escogido, él va a tener y va a sostener la promesa que él hizo a David. Es como un hilo muy fino. Mientras todo se destruye, hay un hilo que siempre Dios va a cuidar y el cual nunca va a poder ser tocado, y es de esa simiente, de esa semillita que va a permanecer incorrupta, que Dios va a enviar a su hijo y van a nacer de María. Así ha sido como el plan de salvación de Dios a través de todos los tiempos, ¿no? Como una flor en el pantano, sí. Siempre. Seguimos, capítulo 23. El remanente. Vamos a hablar de las famosas Tiro y Sidón, que eran las capitales de Fenicia. Fenicia, capital de grandes comerciantes, fundadores de grandes ciudades. En España fundaron varios territorios.
Hay una ciudad que se llama Huelva, que fue fundada por fenicios, tiene mucha relación con ellos. También en África del Norte, la famosa Cartago. Los cartagineses eran todos como descendientes de los fenicios. Era un imperio mayormente comercial, ¿cierto? Y vamos a hablar de estas ciudades. El imperio por lo que se ha conocido a los fenicios es por su capacidad para la navegación. Y hacían fragatas no solamente comerciales, sino una especie de lo que son los transatlánticos para la época, ¿cierto? Los transatlánticos de la época, aunque ahora se les llama transatlántico a cualquier cosa, pero que no navega en el Atlántico, pero se les llama así a una embarcación muy grande. Los fenicios eran líderes en eso. Entonces se les conocía y se les temía por eso, se les respetaba por eso, la capacidad de navegación y de comercio. Entonces, oráculo sobre Tiro. En sus Biblias dice oráculo, dice profecía sobre Tiro. Profecía. En la tuya dice oráculo. ¿La tuya es qué versión? La latinoamericana. Milagro. Orgullosa de su ¿La tuya qué dice, Sebas? ¿Valera? Sí. Profecía. Sí. Okay. ¿Alguna más dice oráculo? La tuya, no. La tuya es... Están okay. alzando la mano. La de... Hacia la ceja, ¿qué dice? Oráculo. La de Cristina dice La oráculo. hispanoamericana dice oráculo. O sea que la de Cristina debe ser católica. Ok. Oráculo sobre Tiro. Gemid, naves de Tarsis. Tarsis también podemos hablar como Fenicia, ¿cierto? Gemid, naves de Tarsis. O el Tartasio o Tarteno, que era una población. Hay algunos que, si ustedes por ejemplo se ponen a buscar sobre Fenicia y sobre estos pasajes o estudiar Isaías, van a encontrar dos posiciones. Una, que esta Tarsis puede ser la Cartago de la época, pues antes de que fuera la gran Cartago, y debido a que se conocía por el comercio de plata y de ciertos metales. Pero creo que la posición más correcta, esto ya es mi fuero interno, creo que es más por el lado de los españoles, que es más por el lado de Huelva en España, que se está refiriendo a los españoles y al comercio, porque ellos eran de ahí era que llevaban más metales hacia Fenicia, que queda pues por Israel, que queda al norte. ¿Que esta referencia es a España? Sí, que es una parte de España. A Huelva exclusivamente, más porque parece como más lógico en el sentido bíblico pensar que eso estaba muy lejos. Entonces que no, pero hasta allá llegaban los fenicios. Pero hay muchos, no solo comentaristas sino estudiosos que hablan de eso, pero me parece, por lo que he leído, por las conexiones, que tiene más relación con Huelva en España, donde había una población, donde habían minas de ellos y sacaban y traían, incluso ellos les vendían a Babilonia desde España esos metales. Entonces ya podemos ver que en la navegación estamos hablando que esta ciudad es casi que la Fenicia como tal, como la época de esplendor de Fenicia, está relacionada con la primera construcción del templo de Salomón. Estamos hablando de esa época. Ya Fenicia era algo, pues ya se le empezó a conocer. Vuestro puerto está destruido. A la vuelta de la tierra de Quitim les dieron la noticia. Los habitantes de la costa del mar han enmudecido. El mercader de Sidón que atraviesa los mares. Bueno, otros también hablan de este Tarsis, lo relacionan con el monte Taurus en Asia Menor. También hay una asociación. Entonces hay tres versiones. Asia Menor, pero queda muy cerquita. Sí. Entonces, y si había un comercio entre la isla de Chipre, el monte Taurus y Fenicia, Israel, y de ahí pasaban los asirios, a los babilonios, y de ahí por toda la ruta de la seda incluso se iba hasta China y la India. Pero yo creo, pues, en la concepción que yo veo más coherente es que era España, pero bueno, no hablemos de eso, que eso no va mucho al caso. Entonces, vuestro puerto está destruido, a la vuelta de la tierra de Quitim les dieron la noticia. Los habitantes de la costa del mar han enmudecido.
el mercader de Sidón que atraviesa los mares, cuyos mensajeros van sobre la muchedumbre de las aguas, cuya ganancia eran la simiente de Sihor, la cosecha del Nilo. Están refiriéndose que están equiparando eso de la cosecha del Nilo es porque, o están equiparando las ganancias de Egipto, que era una potencia, recuerden, en esta época, gran parte de esas ganancias que producía Egipto eran ayudadas, o era por la cooperación que tenían con los fenicios, porque todo lo que salía del Nilo lo comerciaban los fenicios y le reportaban ganancias para los egipcios. O sea que la decadencia de los fenicios iba a ser también un coletazo para los egipcios. Y según lo que vos decís, sí tenían un mercado supremamente amplio. Ellos fundaron ciudades, pueblos, reyes. Impresión. Lo que pasa es que al ser tan comerciantes, ellos eran como adinerados, pero no eran monarquías como absolutistas tal cual los sumerios, los babilonios, los asirios, los persas. ¿Como un tipo de beduinos del mar o qué? De beduinos de comerciantes y al ser vos sabes que para navegar se necesita de disponer de ciertas tecnologías. Y si uno dispone de esas tecnologías en el mar, pues en la tierra debe ser, las técnicas de construcción y de cosas deben ser serias. Por eso ellos fundaron Cartago. Es que eran una cosa muy seria. Militarmente no eran tan... Militarmente eran de contratar. Mercenarios. Contratar ahí. Sí. Y la verdad es que un pueblo comerciante no es que tenga tampoco tantos problemas de guerras de ese tipo. Y ellos tenían la capacidad de expandirse. Tener relaciones comerciales con... Yo creo que ellos eran como la globalización, el internet de la época. Sí. Ellos representaban eso, sí. La nueva onda. La globalización. Revolucionando todo el mercado. Sí, no, ellos eran unos genios. Lo que pasa es que se nos perdió. De hecho, pues esto no le va a gustar a muchos israelitas, pues, pero se dice, y tampoco es que yo lo asegure, pero sí, el alfabeto, o el alefato, mejor dicho, de los hebreos es el alfabeto siro-fenicio. Entonces, ahí hay una cosa seria. Entonces, solo la escritura, bien. Ellos hicieron aportes muy importantes. Y también en cuestión de telas, ropa. Entonces, hoy en día, ¿qué venden los fenicios árabes? Líbano, por ahí cerca, Fenicia está... Pero la Fenicia de hoy en día sí es lo mismo, ¿no? Ya son más árabes. Pero no es lo mismo de antes, no. Pues debe quedar algún rezago, pero mira que uno cuando habla de Fenicia, pues el Líbano, ¿qué habla uno? Sí. Los kibbes, sí. Las cositas, la comida, Shakira. Los kibbes. Ellos llegaron en bandadas a Barranquilla. Sí, huyendo muchos de la guerra. La familia Char y todo eso, es un apellido de allá. Los kibbes. Son de allá. Sí. La costa, sobre todo Barranquilla, tiene mucha relación con esa cultura del Líbano, en su gastronomía. Sí, porque hay mucha descendencia árabe. Ajá. Por eso, mira que son más árabes, pero ya no es el fenicio como cananeo. Es que los árabes terminaron apoderándose de todo. Entonces uno ya no sabe cómo eran los egipcios de antes. Ya usted va a Egipto y son puros árabes con turbantes, cejones. Sí, yo tengo una amiga que es de allá y es prototipo árabe. Pues pero no es la egipcia de antaño faraónica que como Nefertiti. Sí, que eran como esbeltos, morenos. Y eran rasgados. Con los ojos rasgados, como Akenatón. Sí. Entonces esas facciones se perdieron. Más etíopes, ¿no? Sí, más etíopes. Los que sí siguen siendo parecidos son los etíopes. Por ejemplo, en Sudán también. Están muy mezclados con los árabes, pero todavía está el negro, alto, cobrizo, del que nos habla la Biblia. Allá en Sudán, unos tipos de 1,90 por allá. El más bajito. Unos andamios. Más chiquito, el enanito. Y siguen. Ese fenotipo no se ha perdido. El fenotipo del babilonio y del sumerio, eso ya se perdió. Son árabes, ya todos son árabes, ya no están demasiado mezclados. Fenotipos que no se han perdido, los mongoles, por ejemplo, siguen siendo parecidos, así como cachetones que parecen esquimales.
Todavía no. Siguen siendo como el mismo fenotipo. Nosotros no tenemos fenotipo. Las culturas que no han sido muy penetradas todavía. Sí, nosotros estamos mezclados más que hay de todo, vea. Hay siriofenicios. Si no vea esto. Nosotros tenemos un acervo genético impresionante. Si nosotros somos el salpicón del mundo. Nosotros tenemos a Sem, a Jafet y a Cam. Todas las tribus, sí, aquí. Un salpicón genético. Ok, disculpen la interrupción. Cuyos mensajeros van sobre la muchedumbre de las aguas, cuya ganancia era la simiente de Sihor, la cosecha del Nilo. Es decir, ellos abastecían gran parte de Egipto. Y se convirtió en el emporio de los pueblos. Avergüénzate, Sidón, pues el mar habla, la fortaleza del mar. El baluarte del mar dice que el baluarte del mar, lo más valioso que ellos tenían es lo que les va a decir a ellos, miren. Sobre lo más valioso es lo que Dios les está diciendo la profecía. Sobre su seguridad es lo que yo les estoy hablando, como una especie de ironía en medio de la profecía. No he concebido y no he parido, no he criado muchachos ni he educado doncellas. Cuando Egipto sepa la noticia, temblarán al conocer la nueva de Tiro. Es decir, cuando Egipto sepa que ustedes van a caer, ellos también van a temblar porque se les está yendo un brazo económico muy fuerte. Exactamente. El intermediario, el proveedor se les fue, entonces aquí, ¿cómo saco las mercancías del Nilo? Verso 6. Pasad a Tarsis, otra de las ciudades de Fenicia. Lamentaos, moradores de la costa, pueblo costero. Alulat, ¿qué es? Sí. Pasad a Tarsis, lamentaos, moradores de la costa. ¿Es esta vuestra ciudad alegre, la de su antiguo origen, antiguo por aquello del 2750 a.C., que data más o menos Flavio Josefo, la época en la que fue fundada la ciudad de Fenicia? Que iba por sus pies a lejanas regiones para morar en ellas. ¿Quién decretó tal cosa contra Tiro? La coronada. La coronada era como una especie de calificativo con el cual se le conocía, y era porque a pesar de no tener una monarquía como tal, ellos con tanta capacidad adquisitiva podían nombrar ciertos gobernantes o ciertos reyes o terratenientes, y esos eran los gobernantes. Por eso decían la coronada, porque cualquiera que tenía un emporio económico, entonces era como si tuviese una corona. Un industrial traspolándolo como al ámbito contemporáneo sería como un industrial, que no necesita ser ni político ni ser rey, porque ya prácticamente casi que lo es, y tiene influencia sobre ellos. Igualmente es más o menos lo que están diciendo acá. Cuyos mercaderes eran príncipes, es lo que están diciendo acá. Cuyos mercaderes eran príncipes, aún sin serlo, aún sin tener un título nobiliario, por así decirlo, o una casa dinástica, por el solo poder adquisitivo ya lo eran. Cuyos negociantes eran grandes de la tierra. El Señor de los ejércitos lo decretó para profanar el orgullo de toda la gloria, para humillar a todos los grandes de la tierra. La falsa seguridad. La falsa seguridad. Ahora sí se viene, en ustedes dice en esta oráculo o profecía, en el que sigue, en el 1. 10. Estamos en el capítulo 9. Capítulo 9. Capítulo 23, versículo 9. Se le está haciendo año de frío, Aleja, entre más. Pues sigamos para el 10. Sí. Vamos para el 10, sí. Dice, pasa por el río de tu tierra. Cultiva la tierra, hija de Tarsis. Labra tu tierra como alrededor del Nilo. ¿Están en qué pasa? ¿23 qué? 23:10. Vamos para el 10. Vamos para el 10. Gente de Tarsis, dedícate a cultivar tu tierra como se hace en las riberas del Nilo, porque ya no tienes un puerto para tus naves. El Señor ha extendido su mano sobre el mar y ha hecho estremecer a las naciones. Él ha ordenado destruir las fortalezas de Canaán. Pues, refiriéndose no a Israel, porque ellos hacen parte de Canaán, pero no son Israel, ¿cierto? Ha dicho, no te vas a alegrar más, joven oprimida, hija de Sidón.
levántate y cruza hasta Chipre, aunque allí tampoco habrá descanso para ti. Chipre era el puerto inmediato que ellos tenían, el mismo curso que Pablo incluso usó esta ruta. Chipre. Y después Aquí los dice Tauro. Quití. Exactamente, y después para los Montes Tauro. Aquí dice Quití. Sí. Era la ciudad o el puerto. Aunque allí tampoco habrá descanso para ti. Es decir, ¿ustedes creen que tienen un bastión? Listo, se les va a acabar el comercio acá en Fenicia. No, allá donde ustedes tienen también otro puerto, eso tampoco va a ser seguridad para ustedes. Ni el plan B ni el plan C. Fíjate en el país de los caldeos. ¿Cuál es el país de los caldeos? Ur. O sea, Mesopotamia. Fíjate en el país de los caldeos, un pueblo que ha dejado de existir. Asiria lo convirtió en lugar para animales salvajes. Construyeron torres para atacarla, derribaron sus palacios y lo convirtieron en ruinas. Lloren barcos de Tarsis, porque su fortaleza ha sido destruida. En ese tiempo Tiro permanecerá en el olvido por 70 años. Y sucederá en aquel día que Tiro será olvidada por 70 años, los años de la vida de un rey. Y al cabo de 70 años le ocurrirá a Tiro, como, miren que por ejemplo aquí en este versículo 15 no dice oráculo. Dice, como dice el canto de la vida de un rey, y al cabo de 70 años le ocurrirá a Tiro, como dice el canto de la ramera. Miren, esta expresión que está diciendo acá de 70 años, están hablando como la dinastía, como el gobierno de una casa, de dos reyes, como el rey y su hijo. Pero no es una fecha concreta que iban a pasar 70 años, como las 70 semanas del profeta Daniel, que tienen mucha relación con esto. Entonces, y el número 7 significa es como va a ocurrir un tiempo perfecto que Dios ya tiene destinado. Como dice el canto de la ramera, este canto de la ramera seguro era un cántico que era conocido en la época de Isaías, y pues aquí nos queda una estrofa y dice así, verso 16. Toma la cítara, y cantando, no, toma la cítara y recorre la ciudad, ramera olvidada. Nada que ver con Rodrigo Beno Futuro, ni con ese punk de los 80, no. Ya la estás tarareando en tu cabeza. Ya la estás tarareando en tu cabeza y lo sé. Toma la cítara y recorre la ciudad, ramera olvidada, toca la mejor que puedas. Multiplica las canciones a ver si se acuerdan de ti. Esto en unas, aquí dice ramera, pero la palabra es, usemos la palabra cortesana, que es meretriz. ¿Cuál es? Meretriz, diáfana. Esquivana. Okay. ¿Cuál es la otra? Se está sacando diccionario. Diafa, busque diafa y verá. Está anotando todas. Diafa también. Qué evolución. Es impresionante la cantidad de compañía. Sí. Porque la cantidad de sinónimos es proporcional a la cantidad de veces que se tenía que esconder esa palabra en ciertas conversaciones. Póngase a pensar, debe ser más o menos, ¿cierto? Bien, entonces, toca la mejor que puedas, multiplica las canciones a ver si se acuerdan de ti. Entonces están hablando como de esta prostituta que ha perdido pues como la lozanía de su juventud y ya... La vieja. Y ya no puede seducir. Se va a seguir más directo. y ya no puede seducir, entonces le toca utilizar otro tipo de cosas sí, para... es que con las de San Diego es así. Con las de San Diego es así. Las más viejitas ya son las que más se muestran y toda la cosa, mientras que las más jovencitas las ve uno más escondidas, las van y las buscan. Unas las buscan, otras se hacen buscar. Entonces eso es lo que le va a ocurrir a Tiro y a Sidón, como la canción de la ramera que ellos tenían, que ya no seducía, entonces le tocaba recurrir a otras astucias para llamar la atención, vestirse de manera estrepitosa, tocar algún instrumento y hacerse pompos y platillos para sacar algo. Entonces eso le va a pasar igual a Tiro, o sea, es como la comparación. Verso 17, y sucederá que al cabo de 70 años visitará Dios a Tiro. O sea, 2 generaciones de destrucción
en los que un gran imperio comercial iba a ser destruido. Y sucederá que aquel cabo de 70 años visitará el Señor a Tiro y volverá a su salario, y se prostituirá a todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. Esta prostitución en este caso no, precisamente no es espiritual, por eso quería hacer la aclaración, porque generalmente cuando se habla de prostitución en el contexto del Antiguo Testamento es idolatría, en este caso no, en este caso la prostitución es el comercio, es una ciudad que se vende. Para poner un ejemplo, China, ¿cierto? Todo tiene precio en China, todo tiene precio. Entonces, pero van a tener ganancia económica, pero van a ser esclavos de su propio comercio. Es decir, no son libres. Por eso son esclavos. Uno dice, no, pero tienen mucha plata y eso, pero son esclavos de eso, del comercio. Y sus salarios serán, dice, todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra, pero su ganancia y sus salarios serán consagrados a Dios. No serán guardados ni atesorados, sino que serán para los que habitan ante Dios, para nutrirlos hasta la saciedad y vestirlos con esplendor. Jeremías capítulo 25, verso 11, lo voy a leer yo para tener estos 2 minuticos y leer el próximo capítulo. Toda esta tierra se convertirá en un desierto, y durante 70 años estas naciones servirán al rey de Babilonia. Pero cuando terminen esos 70 años, les daré su merecido por su crimen al rey de Babilonia y a esa nación en el país de los babilonios, y serán desolados para siempre, dice el Señor. Expresión que utiliza Jeremías con los 70 años para referirse más o menos al periodo de 2 dinastías, ¿ya? O una dinastía larga, en la que un padre le sucede su hijo no alcanza a tener el reinado completo, y en ese transcurso es que transcurre pues como lo que están profetizando. Entonces esto que iba a pasar, que todos esos dioses, esas deidades a los que los fenicios servían y seguían, en esa destrucción iban a perder su poder, ¿no? Y ellos iban a tener como una especie de amnesia espiritual, de amnesia idolátrica, e iban muchos a convertirse a las sinagogas y al judaísmo, e iban a servir y a diezmar al pueblo de Israel como judíos. Bien, veamos en un punto muy bueno, porque el capítulo 24, que el que nos sigue ahora, el que vamos a ver la próxima clase, se le llama como el Apocalipsis de Isaías. Este es un capítulo bien interesante porque se habla del Mesías, se habla muy parecido al Apocalipsis de San Juan, pero en un sentido mucho más fuerte, como más vigoroso. Y vamos a hablar un poquito de lo que es el lenguaje apocalíptico, qué sentido tiene, cómo interpretarlo, cómo interpretar Isaías a la luz del Apocalipsis. Y son solo como 2 o 3 capítulos, pero de mucho contenido. Entonces yo creo que es bueno dejarlo ahí, porque ya lo que sigue es como un tema un poco independiente que está introducido ahí en el libro de Isaías. Vamos entonces pues a orar. Señor, gracias te damos por tu amor y porque nos has reunido y porque nos tienes acá, Señor. Porque nos reúne tu palabra, el conocimiento de tu palabra. Señor, no nos hagas de oídos necios, no nos hagas de corazón endurecido. Gracias por la vida, gracias por todos estos hermanos que pones acá, Señor, reunidos, porque nos vas revelando a cada uno, Señor, y de manera complementaria, para que todos nos ayudemos y crezcamos mutuamente en la fe, conforme a la revelación que nos vas dando a cada uno, y vamos llenando los vacíos y los espacios unos con otros, Señor, como a ti te gusta, como una iglesia unida, en la que nadie, Señor, cobra el protagonismo, sino que el protagonista eres tú. Y nos das de tu gracia, Señor, no solo para que nos quedemos con ella, sino para que la ofrezcamos allí afuera, donde hay tanta necesidad de ti y donde el mundo no te quiere reconocer, porque no te quieren reconocer allá afuera, porque se hacen los de la vista gorda, porque llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, porque les duele aceptar que hay un Dios creador, y más les duele aceptar, Señor, que te hemos fallado
como humanidad. Y esa soberbia, Señor, te pedimos que quites, Señor, y que nos ayudes a ir con tu mensaje, con tu palabra, para derribar corazones endurecidos y enaltecidos, que estén llenos de falsa seguridad y que puedan escuchar nuestro mensaje, que la única seguridad eres tú. Ayúdanos a hablar que la única seguridad eres tú. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, gracias. Gracias, Pablo. Nos vemos en el Apocalipsis de Isaías. ¿Sí o no? Mariana, ¿qué? ¿Qué granadillas? Son una mina de demanda. Yo le dije es que Y parecen Son raras. Sí, yo le dije a Esteban, es que no me la puedo comer porque como está si- verde. Es que no, está bueno. es como si las abonaran con azúcar. Ay, delicioso. Gracias a Dios. Sí, exacto. Es como de Están llenas de fructosa. o sea, no es que... Ay.